Bienvenidas vaqueras y vaqueros, todos los que vimos 1923 nos arrancamos los pelos y nos comimos las uñas de la frustración cuando pasaban episodios y Spencer y Alex aún no llegaban a la Montana. Así que ahora los invito a repasar este viaje épico desde una punta a la otra del planeta para entender por qué tardaron tanto y como siempre, ojo, esto está lleno de spoilers de las 2 temporadas de la serie. Poneme la intro. Arrancamos con una cuenta rápida. Hoy en día el viaje interminable y frustrante que hicieron Spencer y Alex desde África a Montana se podría hacer cómodamente en avión y tardaríamos aproximadamente un día en llegar. Pero en 1923 casi ni existían los vuelos comerciales y tampoco había aeropuerto en Bozeman, por eso el proyecto de Donald Whitfield. Así que en el mejor de los casos, haciendo el trayecto desde África hasta Estados Unidos en barco y el resto en tren, el viaje de Spencer y Alex debería haber tardado un mes. Obviamente ese no fue el caso. Primero porque Spencer recién abrió la carta de Cara 3 meses después de que ella la envió. Segundo porque de verdad estaban en la loma del Tujes. Estamos hablando de un viaje de 15.000 kilómetros, gente. Y tercero porque les pasaron todas las catástrofes habidas y por haber. Pero vamos por partes. Cuando conocemos a Spencer, él está cazando leones en algún lugar del protectorado de Kenia, que básicamente es lo que hoy conocemos como el país de Kenia, pero en ese momento está bajo el control político, militar y económico de la corona británica. Era una suerte de gobierno indirecto y tutelado porque los jefes africanos locales igualmente mantenían su soberanía. Spencer después es enviado a Nairobi a cazar leopardos, y es en esta ciudad donde conoce a Alex, en el bar del famoso Hotel Stanley, que era un punto de encuentro obligado para exploradores naturalistas y cazadores que pensaban adentrarse en el interior de África. El verdadero Hotel Stanley se ve muy distinto hoy en día, así que las escenas fueron filmadas en una mansión colonial en Sudáfrica. En fin, cuestión que Alex abandona a su novio en Nairobi y acompaña a Spencer a Tanganica, que es lo que hoy conocemos como Tanzania, y se van de paseo por la sabana africana porque Spencer quiere mostrarle las pisadas prehistóricas de un niño que quedaron marcadas sobre la roca de lava y de paso pedirle casamiento. Aunque Sheridan no lo blanquea, es muy posible que se haya inspirado en las huellas fósiles de la Etoli, que están cerca del pueblito de Sere. Como todos sabemos, este paseo termina mal, con un encontronazo con un elefante y varios leones que se los quieren comer crudos. Así que Alex dice basta de roce con la muerte y viajan juntos a la isla de Zanzíbar para instalarse en una chocita de lujo sobre la playa y pasar todo el día garchando sin preocupaciones. Todo esto hasta que a Alex se le ocurre abrir las cartas de Cara y bueno, el horror, hay que viajar a Montana ya. Entonces Spencer y Alex van hacia la ciudad de Mombasa en Kenia a la oficina de la compañía Union Castle Line para comprar un pasaje a los Estados Unidos. Pero no hay barcos directos de Kenia a los Estados Unidos, solo hay uno hacia Londres y recién sale el 11 de noviembre, o sea que tendría que esperar 3 semanas. Y atención, porque esto nos da la pauta de que al llegar a Mombasa, la fecha era 21 de octubre de 1923, y sabemos que Spencer y Alex llegaron a Montana un día antes de que ella muera, el 29 de marzo de 1924. El viaje entero les tomó 5 meses y una semana, aproximadamente. Si le sumamos los 3 meses desde que Cara escribió la carta, los Datton estuvieron 8 meses esperando que llegue Spencer, una locura. En fin, obvio que Spencer no quiere esperar 3 semanas, pero si lo hubiera hecho, seguramente él y Alex llegaban mucho más rápido de lo que terminaron llegando, y ella no moría. Pero al final, la pareja con más química del mundo consigue lugar en el barco remolcador de este tipito que se llama Luca, y los va a llevar hasta el canal de Suez, en Egipto. Antes de emprender esta parte del viaje, Spencer logra mandar un telegrama a Montana desde el RMS Mauritania, un ícono de la línea de transatlánticos Cunard, que también fue utilizado como buque hospital durante la Primera Guerra Mundial. Cuestión que Alex y Spencer se suben al remolcador y a unos kilómetros del canal de Suez tienen un encontronazo con un buque fantasma que estuvo muy pero muy cerca de matarlos a ambos si no los mataban los tiburones dando vuelta por ahí. Por suerte sobreviven y son rescatados por el Lambridge, un barco de carga británica comandado por el capitán Benjen, el capitán Shipley. Él les sugiere que compren pasajes hacia Galveston y no hacia Nueva York, porque el proceso de inmigración en Ellis Island puede tardar semanas. Pero a Spencer y Alex no les preocupa mucho, ya que piensan casarse ahí mismo, en el Lambridge, frente a las luces del canal de Suez, porque se aman y porque de esta manera Alex se convierte en una ciudadana norteamericana. Lástima que al final no les va a servir de nada. En el siguiente episodio, Spencer y Alex desembarcan en Sicilia. Bueno, en realidad este paisaje no es Sicilia, sino que fue filmado en Malta y después le agregaron algún que otro edificio en CGI. Cuestión que compraron un boleto a Londres en el buque Majestic y van a comer algo en un restaurante hermoso. Acá es donde se encuentran con Arthur, el exnovio de Alex, que va a ser el responsable de que el
viaje de Spencer y Alex pase de ser una aventura en un Titanic que no se hunde a una pesadilla. Sí, gente, porque como todos recordamos, Arthur también va a bordo del Majestic y lo reta a Spencer a duelo. Resultado, Arthur cae por la borda y muere, y Spencer es expulsado del barco en el próximo puerto, y ni siquiera le dejan llevar a Alex con él. El padre de Arthur la obliga a quedarse a bordo del Majestic hasta llegar a Inglaterra. Alex solo alcanza a prometerle a Spencer que se va a reencontrar con él en Bozeman antes de que lo separen, en una escena que nos dejó comiéndonos las uñas por varios meses. Obviamente que acá es donde el viaje se parte en dos rutas distintas. La de Alex, que sigue hasta Inglaterra, pasa un tiempo encerrada en la mansión de sus padres en Sussex y luego se embarca en un transatlántico de la línea Cunard hacia Nueva York. Y la de Spencer, que consigue trabajo de fogonero en las calderas de un buque italiano que va rumbo a Galveston, Texas. Al final del primer episodio de la temporada 2, Spencer ya puede ver las luces del puerto y el parque recreativo de la ciudad. Obviamente, él es quien pisa suelo norteamericano primero y conoce a Salvatore Maceo, capo mafioso local, que junto a su hermano Rosario dirigían los principales casinos y clubes de la isla y estaban metidos de lleno en el negocio de las apuestas ilegales, el contrabando y la prostitución durante la época de la prohibición. Maceo le encarga a Spencer que lleve un camión de whisky hacia Fort Worth, Texas. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo, así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí, Maceo le encarga a Spencer que lleve un camión de whisky hacia Fort Worth, Texas. Como Spencer está meado por 15 elefantes, esta misión sale para el ojete y al final llega a Fort Worth con custodia policial, pero todo bien porque logra zafarse y tras un breve cruce con una manifestación de la Sociedad de la Templanza, un movimiento que promovía la moderación sexual y la abstinencia al alcohol, se sube a un tren que pasaba por ahí, pero tampoco tiene un segundo de paz. Unos vagabundos lo atacan, él los mata y se tira de nuevo del tren para seguir a pie solito su alma. Mientras tanto, después de un viaje recontra turbulento en clase turista, Alex llega a Nueva York y como no tiene pruebas de que es una ciudadana norteamericana, la llevan a Ellis Island, el purgatorio de los inmigrantes. Después de una revisación médica del horror y muchos oficiales que deberían estar presos, Alex obtiene el permiso para entrar al país y se va corriendo a la estación Grand Central a comprar un boleto de tren hacia Montana, vía Boston. Lo que sigue ya lo conocen: brutal asalto en la estación, taquicárdica corrida al tren y Alex por fin está rumbo a Montana. Volvamos a Spencer, que caminó tanto que se cansó y se sentó a dormir una siesta. Así es como lo encuentra la Marshall Mami Fawcett y le presta un caballo para que vaya con ella al pueblito de Anadarko, Oklahoma. Sheridan sigue metiendo personajes históricos en la trama porque Fawcett fue una de las primeras mujeres alguaciles. Ella es quien le presta dinero a Spencer para comprarse un boleto de tren a Montana y lo sube al tren. Lástima que al ir acercándose a Montana el clima se pone cada vez peor, así que Spencer tiene que cambiar de ruta. Se baja en Sioux Falls, Dakota del Sur y espera 2 días para conectar con otro tren hacia Livingston. ¿Y en qué anda Alex? Acá, llegando a Chicago después de otro viaje súper traumatizante, porque a Taylor Sheridan le encanta verla sufrir. Y eso no es lo peor, sino que al llegar a la boletería, Alex se entera que su conexión hacia Montana fue cancelada porque todas las vías están tapadas por la nieve. Pero todo bien, porque aparecen Hillary y Paul, unos ingleses buena onda que conocieron el tren y le invitan a pasar la noche en su casa de Winnetka, un suburbio al norte de Chicago. Cuando Hillary y Paul escuchan toda su historia con Spencer, flashean que son parte de una película romántica y se ofrecen a llevar a Alex hasta el rancho Dayton en auto. Sí, gente, en auto. Son 2.400 kilómetros. Y si bien al principio el viaje es todo risas, champán y buena onda, cuando cruzan la línea estatal de Montana, el clima se torna gélido y pasa lo peor. Se quedan sin combustible. Paul y Hillary mueren por congelamiento y Alex se queda sola en el medio de la nada. Esta es la peor película romántica del mundo. Bueno, no, porque el auto quedó varado al lado de las vías del mismo tren donde viene Spencer y Alex literalmente le hace señales de humo para que la rescate. Este es el momento que Hillary y Paul estaban esperando. Lástima que están hechos un cubito de hielo y no pueden disfrutarlo. En fin, desde acá todo es tristeza y desolación, porque si bien la parejita se reencuentra, Alex está para atrás y tiene que seguir derecho al hospital de Bozeman, donde lamentablemente termina muriendo al día siguiente. Mientras que Spencer se baja del tren en Livingston después de un super tiroteo porque tiene que ir a salvar el rancho. Y sí, gente, después de 8 meses y una semana de espera, Spencer por fin llega a darle su merecido a Whitfield y sus matones, y Cara Dayton por fin puede abrazar a su sobrino. Al conocer el triste desenlace de la serie, sobre todo por la muerte innecesaria de Alex, no podemos evitar pensar: ¿y si Spencer leía la carta de Cara un par de meses antes? Capaz él y Alex llegaban al rancho juntos en otoño y Alex no moría.
Y si hubieran esperado 3 semanas en Mombasa a que llegue el otro barco, nunca se habrían encontrado con el ex de Alex y nadie los habría separado. Y si Alex hubiera dado a luz en Inglaterra y esperado que Spencer la vaya a buscar, era obvio que no se iba a olvidar de ella. Y si se hubiera quedado en Chicago hasta el fin del invierno en vez de decir que sí al road trip fatal, y si le hacían caso a la señora de la estación de servicio y se tomaban el tren, hubo un montón de instancias donde una decisión distinta habría significado un final realmente feliz para esta serie. Pero bueno, este es el universo Yellowstone y a Taylor Sheridan le encanta rompernos el corazón. Lo único que se puede decir en su defensa es que realmente nos regaló un viaje épico. Y listo, gracias gente por el aguante, no se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo, así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor, nos vemos pronto.